última información que tuvimos, eso fue aproximadamente en enero de este año. Posteriormente hemos venido acompañando el caso, surge una segunda víctima que también lo reconoce en fotografías que presenta el Ministerio Público. Entonces queda evidenciado la participación, porque en esos testimonios encontramos dos cosas que son claves. Uno, la consistencia de los testimonios, y dos personas en dos momentos distintos que te digan la misma situación y con un lujo de detalles como lo que ellas plantearon. Difícilmente una niña puede mentir a ese nivel y con esa magnitud. Se hicieron una serie de acompañamientos y pruebas psicológicas para garantizar que las niñas estaban en condiciones de poder hablar. Pues así es como se descubre cómo funcionaba esta estructura. Las niñas empiezan a dar nombres, el Ministerio empieza a profundizar en la investigación algunos elementos. Nosotros los hemos obtenido a partir de las niñas, y todo lo que les digo es anterior al día de hoy. Podemos tener más información, pero ya no la podemos compartir porque hoy nos prohíbe el tribunal. Y respetamos completamente esa dar condición. Más información, porque caeríamos en el delito de incumplir con una orden del tribunal en cuanto a la reserva del caso. Algo que nos oponemos totalmente a mantener esa reserva del caso, porque no creemos en el argumento del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque el argumento fue que se pedía la reserva del caso para evitar que las niñas fueran revictimizadas. Eso no es cierto, porque las niñas ya fueron escuchadas, ya tenemos el testimonio. Y en todo caso, en otros procesos hemos tenido la experiencia que cuando la niña presenta el testimonio, ya sea presencial o a través de videoconferencia o de una grabación previa, como en este caso, lo que se hace es que se pide que todos los asistentes abandonen la sala y posteriormente se regresa. Lo que no queremos es que este proceso se ventile a puerta cerrada. ¿Por qué? Porque debe ser un proceso público donde todos los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a saber qué está pasando y así garantizar que hay una independencia judicial, que el sistema de justicia salga fortalecido y que todos estemos seguros que verdaderamente no ha habido un tráfico de influencias. Norma, cuando escuchamos todo esto y escuchamos esta red, y tú lo describías desde Escuintla hasta la frontera y más allá, obviamente este tipo de estructuras se repiten en otras partes del país, obviamente no quedan solo en este sector. ¿Es eso así? Exactamente. Mira, es una estructura, son estructuras que son como telas de araña. Incluso están, digamos, de frontera a frontera, y por eso es que tienen todo un canal, digamos, hay todo un canal, digamos, de recorrido en donde tú lo encuentras. En el caso de la costa sur, tú sueles encontrar mucho letrerito de adolescentes desaparecidas que dicen se busca, porque definitivamente es un área de bastante captación. Cabalmente hoy en la mañana me presentaron un caso de una mamá que vía Facebook habían contactado a su hija precisamente en el área de Masate. Y lo primero que hicieron fue mandarle, fíjate, por correo express un celular de regalo a la jovencita. Ya un celular, un BlackBerry, en donde ya pudiera ella tomar fotos y todo. Empiezan a tirar como pequeños anzuelos. A veces las enamoran, ¿verdad? Establecen noviazgos, incluso electrónicos, y luego ya cuando las citan, pues muchas veces es para este tipo de lugares. Porque hay una cosa curiosa, Jaime hablaba obviamente de la persona esta que podía estar encadenada, pero hay casos donde la mayoría de ellos no están ni siquiera encadenadas, ni siquiera bajo llave, sino que la esclavitud se genera por otro tipo de relaciones, de temor, llave emocional, y otro tipo de cosas. Es una cadena emocional, psicológica. Mira, quiera o no, ahí tienen ellas garantizado, porque la mayoría son de estratos muy pobres. Entonces tienen garantizado un techo, tienen garantizado una vestimenta, tienen garantizado los 3 tiempos de comida, porque tampoco es cierto que ellas manejen el dinero, porque ellas no manejan el dinero, ¿verdad? Ellas hay quien les controla el dinero. Entonces hay diferentes formas. Yo creo que este caso nos tiene que ilustrar para que se conozca más la ley, porque también, mira, aquí algo muy importante, y es que nuestra ley sanciona no solo al que promueve, sino también al cliente. Claro. Esto es muy importante y sépanlo. No hubiera ofertas. Claro. Todo aquel que hace uso de los servicios sexuales de una menor de edad se va a la cárcel. Ese es un delito y eso se llama trata de personas. Yo quisiera preguntar acá sobre ese caso
del cual todos nos enteramos alrededor del 2004-2005, y era muy parecido porque también movía estructuras y conexiones muy fuertes. El Servicio de Seguridad de la Presidencia, en ese entonces el presidente Oscar Berger, fue acusado en diferentes instancias de trasladar y mover chicas hacia Izabal. ¿Qué sucedió con esas investigaciones? Esas denuncias existen, no son ningún secreto, sino se plantearon ante las instituciones. Sí. Hubo chicas que se encontraron de pronto detenidas en lo que se cree es la casa presidencial de descanso en Izabal. ¿Qué sucedió entonces con ellas, con las víctimas, con las madres? Sí. Mira, ese caso yo lo llevé, fue uno de los primeros casos de trata que llevé, estaba todavía muy tierna la Fundación Sobrevivientes, y precisamente se estableció la participación de gente de la SAAS, del equipo de seguridad del presidente Oscar Berger. No se abrió un proceso penal, lo que se hizo fue darles de baja a ellos, y en aquel entonces pues teníamos apenas una unidad muy tierna, muy naciente. ¿La responsabilidad penal? No había ley. No hubo persecución penal. Mira, si hoy, y ahí podemos ver la diferencia. Te estoy hablando de este caso, si no estoy mal, fue en enero del 2008, algo así, 2007. Entonces, si hubiéramos tenido lo avanzado que estamos ahorita en auditoría social, en marco legal, en institucionalidad, en fortaleza de la sociedad civil, hubiéramos logrado que el caso llegara a un feliz término. Sin embargo, en aquel momento no habían condiciones, la víctima tuvo que abandonar el territorio nacional. Es la primera víctima de trata que abandona el país con estatus de refugiada. Claro, porque sale la seguridad... a un país, y aquí está la transnacionalidad de la trata, la ubican en el país a donde fue, y tuvo ese gobierno que ubicarla en un tercer país. Entonces, una niña de apenas, yo no estoy mal si esta niña tenía como 21 años en aquel entonces, se logró establecer precisamente que era en la casa presidencial de Santo Tomás de Castilla, en donde las tenía. O sea, sí hay antecedentes, el problema es que como que no estábamos todavía en condiciones, en fortalezas para avanzar por supuesto que nunca se hizo nada, y ese caso quedó en la impunidad. Ya se nos terminó el tiempo, pero hay una cosa solamente ahí para poder recomendar a los padres, para que estas niñas no puedan caer en esos riesgos, tal vez. Bueno, sí, gracias. Yo creo que la comunicación con los padres es importante y determinante. Desafortunadamente esas estructuras están buscando la vulnerabilidad que existe en jóvenes y adolescentes, y están utilizando pares, están utilizando adolescentes para atraer adolescentes, tanto hombres como mujeres, para atraer a adolescentes y llevárselas. Falsas amigas, novios repentinos que aparecen de la capital en el interior del país. Esto está demostrado en esta estructura. Recordémonos que de los 12 detenidos, porque ya hubo un 12º detenido, hay un adolescente de 17 años que era el responsable de ir a enamorar a los adolescentes y engancharlas. Entonces, papás, ojo, no permitamos esas relaciones en las que no tenemos la certeza de quién es la persona que está enamorando a nuestras hijas. Al igual con las redes sociales, que se ha convertido en un tema grave. Hoy por hoy, el sistema Alerta Alba Kenneth está reportando cientos de niños desaparecidos mensualmente. Y aunque dicen que muchas adolescentes se van con el novio, gracias a Dios sí se van con el novio, pero es mentira, la mayoría de adolescentes están siendo atrapadas de esta manera. Gracias, Leonel, gracias, Norma. Y vamos a estar pendientes siempre, no solo de este caso, pero de cómo evoluciona también la protección de este delito. Vamos a ir al corte, estamos acá a las 8:45, ponemos en un minuto.